Esta noche en Contraste hablaremos sobre los últimos coletazos del debate que se celebró ayer entre los candidatos a ser presidentes del gobierno en nuestro país. Veremos si sirve o no la campaña electoral tal y como está la situación en nuestro país. Además, hablaremos sobre la comunicación de la Iglesia. Veremos si es verdad o no que los cristianos son percibidos en la opinión pública como intransigentes y por qué. A menudo los medios de comunicación son el marco de posiciones enfrentadas, aparentemente inconexas, expuestas de manera cercana a la histeria. Si quiera o no, los medios son reflejo de la sociedad, o si se prefiere, influyen de tal manera que uno acaba comportándose como ha visto o oído en los medios. Si centramos la cuestión en el ámbito de la Iglesia Católica, los cristianos son vistos en ocasiones como intransigentes. Parece que cada vez es más difícil que encaje su mensaje en la opinión pública. En Contraste nos planteamos, ¿puede realmente penetrar el mensaje de la Iglesia Católica como algo positivo en la opinión pública? ¿Cuál es el origen y por qué persisten los prejuicios? ¿Debe estar el mensaje de la Iglesia Católica en el ámbito de lo público o de lo privado? Visto lo visto, ¿se debe aprender a comunicar este mensaje? Desde hace algún tiempo se dice que entre los políticos y los ciudadanos se ha abierto una brecha difícil de franquear. Muchos son los que piensan que los políticos de hoy en día no son como los de antes, que la política se ha convertido en una profesión más y no del sector servicios, precisamente. En Contraste nos planteamos, ¿es real este distanciamiento del que se habla o es cuestión de unas grandes minorías? ¿Está la mayor parte de la sociedad resignada y asume que esto es lo que hay, o realmente creen y confían en el sistema, en la política y en los políticos? ¿Las causas reales de este desencuentro son el sistema, los políticos, los partidos, o más bien la situación de crisis económica y social que ha provocado esta desafección? ¿Hacia dónde va realmente la situación? ¿Hacia un cambio de sistema? ¿Ha fracasado el modelo democrático? Tras unos días de campaña electoral y después de unas horas del comentadísimo debate, el grado de saturación del ciudadano medio puede ser muy alto. Casi toda la puesta en escena termina reduciéndose a ver quién ha ganado el debate y quién saca el vídeo más polémico u original. En Contraste nos planteamos, ¿cuál es el verdadero lugar que ocupan las propuestas en tiempo de campaña? ¿Puede una campaña o un debate cambiar la intención de voto? ¿Asistimos o deberíamos asistir a los últimos coletazos de carteles electorales y mítines a cambio de tweets y campañas online? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Popular Televisión Navarra. Este martes tenemos como dos platos primordiales para ofrecerles. El primero, lógicamente, es hablar de ese debate que ha tenido lugar hace escasamente 24 horas. Hablaremos también de la campaña electoral vista desde la publicidad y desde el marketing. Veremos si compensa o no una campaña electoral, si influye en la decisión de voto. Les adelanto que el debate de ayer costó nada más y nada menos que 540.000 euros, como para que no sirva para nada. Pero bueno, eso hablaremos en la segunda parte del programa y además hablaremos, a raíz de unas jornadas que se acaban de celebrar en Pamplona, sobre la comunicación de la fe en la opinión pública. Hablaremos de cómo son percibidos los cristianos, qué imagen tienen los cristianos en la opinión pública, en la sociedad,
hay algunos que los tachan de intransigentes. Veremos si es así. Hay gente que dice, hombre, no, tan fuerte no es. Hay otros que sí. Bueno, veremos si es o no. Pero vamos a analizarlo porque a raíz de esas jornadas pues han salido conclusiones muy interesantes y tenemos con nosotros a 4 organizadores, a 4 participantes de esas jornadas. Comenzamos por Fina Trèmols, ella es periodista, no es la primera vez que está en nuestro programa, o sea que te agradecemos que estés de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal las jornadas? Han tenido bastante éxito. Un éxito arrasante. Sobre todo que había mucha gente joven y parece en principio que este rollo no va con los más jóvenes, con los universitarios. No, pues fíjate, yo creo que demostraron interés porque es gente que quiere aprender y comunicar la fe es algo que es bastante complejo, porque comunicar en sí ya es complejo y aprovecho para agradecerles su esfuerzo porque estuvieron allí de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Un sábado. De un sábado, sí. Bueno, prácticamente podemos decir que estamos hablando de un milagro, porque que haya jóvenes que estén a esas horas un sábado, pues bueno, cuanto menos sorprendente. María González Zavala es otra de las cabezas pensantes de esas jornadas. ¿Qué tal, María? Muy bien, buenas noches. ¿Consideras también que es un éxito esas jornadas? Sí, la verdad es que nos ha sorprendido para bien, que ha habido un alto número de participación y luego gente muy variada, muchos jóvenes, pero también gente de todo tipo y profesión. De la misma manera que ayer se tuiteaba el debate, me consta, porque lo he buscado en internet, que también se tuitearon todas las jornadas y quizá alguno que mientras nos está viendo quiere ver qué se dijo en esas jornadas lo puede ver en Twitter. ¿Cómo era? El hashtag que pusimos era comunicar la fe. Y la verdad es que al principio empezamos un poco flojo, pero luego ya por la tarde estaba todo el mundo con un oído en lo que se decía y el dedo en el móvil o en el iPad contando todo lo que pasaba allí. Bueno, pues ya ve que si usted alguna vez da una conferencia o está dando alguna clase y ve algún chaval con el móvil o con el iPad, para los que tengan la suerte, bueno, pues probablemente no esté mandando un mensaje, igual están tuiteando lo que usted está diciendo. Bueno, también tenemos con nosotros a 2 asistentes. Él es Pablo, y que no se me pierda el apellido, Pablo Quiñonero, que es estudiante de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, muy bien. Buena experiencia, porque ya que estudias comunicación audiovisual, no sé si esto de comunicar la fe con la comunicación audiovisual se juntan a la hora de expandir este mensaje de los Sí, sistemas. claro. Bueno, para mí, muy útil también, profesionalmente hablando. ¿Crees que tienes mucho por hacer por delante o no? Hombre, sí. Yo y todos mis compañeros. Bueno, también tenemos con nosotros a Eleonora... Eleonora Rallo, estudiante de segundo de publicidad. Eleonora, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Por el Muy acento podemos bien. decir que eres de Córdoba. Sí, totalmente, vamos. ¿Vienes de Italia? ¿De qué parte de Italia? Yo Roma, ¿De Roma romana de mismo? Roma, sí. Impresionante. Bueno, pues para una romana en cuestión, ¿te parecieron interesantes estas jornadas? ¿Te quedaste con alguna idea que nos puedas adelantar? Que dices, jo, pues me encantó pues este aspecto o esta frase o esto que dijeron en las jornadas. Sí, la parte principal con la cual me quedé fue la relación con los medios de comunicación. Y es que cuando se cuenta un hecho, una historia, lo importante es de hablar de historias y no de teorías. Ajá. Y Oye, pues has aprendido rápido porque ya estás aquí, un medio de comunicación te llama y ya estás. Se agradece la cuestión. Bueno, pues si les parece, aquí a los contertulios esta noche, si les parece a ustedes, les contamos a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. A menudo los medios de comunicación son el marco de posiciones enfrentadas, aparentemente inconexas, expuestas de manera cercana a la histeria. Si quiera o no, los medios son reflejo de la sociedad, o si se prefiere, influyen de tal manera que uno acaba comportándose como ha visto o oído en los medios. Si centramos la cuestión en el ámbito de la Iglesia Católica, los cristianos son vistos en ocasiones como intransigentes. Parece que cada vez es más difícil que encaje su mensaje en la opinión pública. En Contraste nos planteamos, ¿puede realmente penetrar el mensaje de la Iglesia Católica como algo positivo en la opinión pública? ¿Cuál es el origen y por qué persisten los prejuicios? ¿Debe estar el mensaje de la Iglesia Católica en el ámbito de lo público o de lo privado? Visto lo visto, ¿se debe aprender a comunicar este mensaje?
Bueno, pues me parece que la primera cuestión que puede resultarnos, para marcarnos esta conversación, que puede resultarnos de interés, es preguntar a los aquí presentes, obviamente cristianos declarados, porque para eso están aquí, tras unas jornadas de comunicar la fe, ¿cómo creéis que os ve la opinión pública? Os ve, hombre, no a vosotros cuatro, hablando de los cristianos. ¿Cómo pensáis que ahora mismo la sociedad, pulsando los medios, que son reflejo también de la sociedad, cómo creéis que ven a los cristianos, María? Yo creo que sobre todo piensan que la franja de edad del cristiano es gente mayor, pues tradicional, ¿no? Muy convencional, a veces rancio, con una vida un poco aburrida. Y yo creo que esto lo tenemos que cambiar entre todos, ¿no? O sea, aquí se ve que hay todo tipo de edades. Si te parece, podemos hacer un repaso. ¿Queréis completar esa visión que María cree que la opinión pública tiene de los cristianos? ¿Pensáis que estáis de acuerdo con esa visión o añadiríais algo más? La verdad sí, es que me gustaría no estar de acuerdo, pero a veces se piensa que los jóvenes no podemos ser cristianos. Y a veces hay gente mayor que te pregunta y te dice, ¿de verdad eres cristiano? ¿De verdad tienes fe? Y claro, tú le contestas, ¿por qué no? Digo, y claro, te miran como, no sé, alguien raro, alguien que tampoco te convence, como si estuvieras mintiendo. Y yo creo esto. Pablo, ¿quieres completar esa visión? Bueno, yo no añadiría nada más. La visión que ha dicho María es bastante acorde con lo que yo pienso también. Yo creo que sí, que se nos ve... Bueno, se tiene una visión de nosotros a veces un poco negativa, ¿no? En general, ya no voy a entrar en adjetivarlo, pero sí. Una visión negativa. Fina, ¿quieres ampliar? Sí, me gustaría porque esto es verdad, es así. Pero también es verdad que la Iglesia se abre paso, o la comunicación en la fe, o la comunicación de los cristianos se puede abrir paso también hacia lo positivo, ¿no? Por ejemplo, pienso en la solidaridad, pienso en las acciones que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, el mismo inicio de la universidad, ahí está presente la Iglesia. Por ejemplo, en Navarra... Sí, lo único, digo, esa es una visión, eso es una cuestión real, pero ¿piensas que realmente se ve así a los cristianos? O sea, ¿piensas que realmente la opinión pública, la sociedad, la gente de la calle, cuando ve a un cristiano está viendo No, eso? quizá no, pero la culpa yo creo que no es tanto de los medios, como decíais en la introducción del programa, que también, como de asumir cada uno también nuestra propia responsabilidad como cristianos, ¿no? A veces... al menos lo digo por mí misma, podemos contemplar el mundo y ver la vida pasar y decir, oye, nos están machacando o nos están golpeando y a lo mejor en vez de entrar a esa noticia negativa podríamos hacer el esfuerzo de contestar con algo positivo, porque la Iglesia hace muchas cosas positivas. El problema es que no las enseñamos o no sabemos enseñarlas o no reaccionamos con la rapidez que se necesitaría. O sea, que podemos decir que estamos de acuerdo en que hay una visión un tanto negativa, un tanto pesimista, oscura, digamos, del cristiano medio, y que por lo menos aquí hay un grupo de gente, aquí hay 4 representantes porque hay 4 micrófonos, pero bueno, que hay muchos más, que digamos que de alguna manera se han empeñado en cambiar esa imagen, utilizando quizá el mundo de la comunicación, lo mismo que estamos hablando que los políticos en estos días están cambiando o están apostando por una imagen de partido, están utilizando la comunicación como una herramienta. La Iglesia, los cristianos, os estáis o nos estamos planteando utilizar esas herramientas para dar ese giro, ese cambio de imagen, María. O sea, yo creo que tenemos un reto que es adaptar comunicar el mensaje a través de esos nuevos medios. Y que también con estas jornadas que hemos organizado hemos querido pararnos a pensar esto y sobre todo animarnos, porque es una cosa que está al alcance de cualquiera y, como ha dicho Fina, es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, que en el fondo pues la imagen que se proyecta de los cristianos es también la que proyectamos nosotros, o sea, que eso lo tenemos que trabajar entre todos. Y que es verdad que puede ser un reto a veces, ¿no? Y uno puede pensar qué difícil, ¿no? Porque la opinión pública dice, bueno, es cuestión de ponerse a trabajar, y de hecho a mí me llamó la atención el día de las jornadas
conforme íbamos tuiteando, pues es que se iba uniendo mucha gente que no estaba allí presente en las jornadas y que se iban haciendo eco de lo que íbamos diciendo. Vosotros sois periodistas con título, además muy bien conseguido. Vosotros sois profesionales de la comunicación en potencia, vamos a decirlo. ¿Eso tiene que ver con gente de comunicación solamente o estáis llamados o queréis llamar a otra gente también? Yo creo que no. Estamos todos, bueno, independientemente de a qué nos dediquemos profesionalmente, llamados a participar en la comunicación de la fe, porque al fin y al cabo la Iglesia somos cada uno. Entonces, bueno, aquí somos todos de carreras relacionadas con la comunicación, ¿no? Pero cualquiera puede comunicar la fe en la opinión pública. Estoy pensando en poneros un caso práctico. Es decir, que cada uno me diga un tema. Esto no estaba previsto, pero bueno, es así, ¿no? Como son estudiantes, están acostumbrados a los exámenes, se están poniendo nerviosos, pero no pasa nada, ¿no? Es decir, si tuvierais que elegir cambiar algo que está percibido como negativo en la Iglesia, que vosotros consideréis, no, es que esto no es así, voy a cambiarlo. Ir pensando, algo que ahora mismo penséis que vuestros colegas, vuestros amigos, vuestros compañeros piensan que están equivocados respecto a la Iglesia, respecto al cristianismo, y cómo lo cambiaríais. Con estas herramientas, digo, para aterrizar y poner un ejemplo concreto y los que están en casa se sitúen, ¿no? ¿Quién se atreve a ser el primero? Yo, o sea, no sé si es algo para cambiar o es más una acción, ¿no? O sea, yo empezaría por hablar con naturalidad de temas que están en la opinión pública aportando esa visión cristiana, ¿no? O sea, que a veces nos podemos cohibir un poco a la hora de mostrar otras opciones. Entonces, yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, que se viese con naturalidad, que se habla, pues a veces no hace falta hablar de Dios explícitamente, ¿no? Pero sí de modos de vida, de modos de diversión, ¿no? De actitudes ante la vida. O sea, por ejemplo, que no hace falta, si estamos en el ámbito de lo joven, emborracharse todos los fines de semana. Y que tampoco hace falta tocar la guitarra y tocar para pasarlo bien. O sea, hay un término medio, ¿no? Por ejemplo. Vale, un caso práctico. Fina, otro caso práctico. No, pues por ejemplo, perder el miedo a través de las redes sociales. Es decir, yo soy cristiana, mis amigas en Facebook lo saben, mis amigos en Facebook lo saben. A veces puedo poner un post, no hace falta que hable del Espíritu Santo, pero si mi comunicación tiene que ir absolutamente en coherencia a mi modo de vida, ¿no? Y a veces utilizar las redes sociales, que son buenísimas, para comunicar la fe, ¿por qué no? Y además está comprobado, que la religión, los temas de religión tienen un gran gancho en Facebook, en Twitter. Interesa. Sí, yo me gustaría resumir lo que han dicho María y Fina con una palabra que es la coherencia, porque es verdad que lo que nos pasa a veces es, hablo también de los jóvenes, escondernos. ¿Sí? Es escondernos. Porque da como vergüenza. Claro, y el ser coherente, sin miedo y... O sea, la coherencia es una manera de comunicación, es bonito, está bien visto. Claro, el ser coherente, digo, el ser sí, natural, el no tener miedo, pero a la vez, digo, la coherencia es fundamental. Quiero decir... Vas a sacar más que aprobado, me parece, en este Genial. examen. Pablo, otra cuestión práctica. Una cuestión práctica. Bueno, y es que, habiéndose dicho lo que se ha dicho, no... Quizá, firmas sí, todas las cuestiones. O sea, sin embargo, hay una cuestión que estamos hablando aquí de las redes sociales, de la coherencia, de hablar de los temas en la opinión pública. Sin embargo, cada vez más parece que hablar de religión, hablar de Dios, bueno, es algo de incluso que ustedes pueden estar al otro lado de la cámara diciendo, pero ¿qué hace esa señora o esa chica hablando en la televisión de esto? Son temas que no pegan, o sea, incluso habrá alguno que haya cambiado incluso de canal, él se lo pierde, ¿no? Pero puede parecer raro, o sea, puede parecer raro que estemos aquí hablando de esto o que se hable en estas cuestiones, porque se quiere, digamos, retirar las cuestiones sobre la fe, sobre Dios, al ámbito de la intimidad, al ámbito privado, cada vez más, y Dios no cabe en el ámbito público. ¿Qué respuesta me dais? Por ejemplo, o sea, que es que yo diría que es un aspecto más de la vida, o sea, que igual que hablamos con naturalidad de
el deporte, de aficiones que tenemos, pues con naturalidad se puede hablar también de nuestras creencias, ¿no? O sea, que a veces tampoco hace falta entrar a grandes trascendencias ni nada. Sí, además yo creo que hablando de la fe o de Dios en un programa no se trata de imponer algo, no, nadie quiere imponer nada. Digo, como me veo un programa de deporte, un partido de fútbol o una serie, tengo la libertad y puedo verme tranquilamente un programa sobre la fe y la comunicación de la fe. Quiero decir, no veo nada extraño. Está bien, Y está la bien. Iglesia, por ejemplo, tiene mucho que decir en temas de vida, en temas de paz, en temas de ecología. O sea, se puede hablar de la fe también utilizando estos temas, ¿no? Sin embargo, a la hora de comunicar esos temas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el ámbito público, vamos a decir, en la opinión pública, muchas veces decíamos en este planteamiento del programa se nos ve como intransigentes. Es decir, esta gente tiene sus ideas. Eleonora dice que las ideas se proponen, que también lo decía Juan Pablo II, Claramente. pero sin embargo esa frase tan buena de Juan Pablo II, que las ideas no se imponen sino que se proponen, Sí. sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué ven que los cristianos tienen como un afán de imponer y de ser intransigentes? Bueno, quizá porque no lo hacemos del todo bien, ¿no? Claro. No lo hace del todo bien la Iglesia como institución, como conferencia episcopal, por ejemplo, esto, y no lo hacemos del todo bien, lo he dicho antes, ¿no? Cada uno de nosotros. Es decir, a lo mejor ahí tenemos que aprender o tenemos que seguir aprendiendo a escuchar, a no imponer, a aprender de los demás, a aprender también de las personas que no tienen fe, ¿por qué no, no? A veces podemos ir con el martillo y esto es fatal. ¿Pensáis entonces, ibas a decir algo? Sí, Venga. sí. No, es que yo pienso que a veces también se puede ver como intransigente porque nos quedamos, o sea, planteamos el mensaje más en negativo, o sea, lo que no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que eso es un error y que lo que tenemos que hacer es lanzar la propuesta de cómo se vive una vida cristiana, ¿no? Que además es en positivo siempre, ¿no? O sea, que en el fondo yo creo que es un error de formulación, ¿no? O sea, que no es lo mismo decir, pues no puedes hacer tal cosa, que tienes estas otras para hacer, que son buenísimas y que encima, pues yo creo que te hacen también más feliz, ¿no? A veces. Bueno, a veces no, siempre. Bueno, además a esto también se dirigieron un poco las jornadas, ¿no? A cambiar la manera de transmitir este mensaje. Yo, bueno, recuerdo una de las cosas que que me impactaron, ¿no? Es que a veces hubo un ponente que dijo que a veces ofrecemos, ¿no? Damos la oferta sin que haya demanda, ¿no? Decimos esto es lo que podemos ofrecer. Entonces quizá es hacer primero el mensaje más atractivo, hacer que la gente se interese por nuestra forma de vida y nuestras ideas. Por tanto, yo estoy concluyendo, me parece que probablemente ustedes también en sus casas, que hay que aprender a comunicar la fe, el cristianismo. Si uno tiene interés, es decir, que así, porque sí, porque a uno le bautizaron y le echaron un poquito de agua en la pila bautismal, ya está, no sale. Claramente. ¿Eso es así? Es así, es así. Hay y que está aprender. ampliamente demostrado. Vale, pues os voy a pedir para acabar un tuit. Un tuit son 143 caracteres. 140, perdón. 140, perdón. 140, Nos ha perdón. regalado tres. Tres. Bueno, yo por ser magnánima en estas cosas, ¿no? Os voy a pedir un tuit, es decir, que digáis, bueno, si queréis, pues lo que queráis decir, pero ¿qué mensaje os gustaría colocar? ¿No? Es decir, está claro que en las campañas electorales y que los políticos estos días pues tienen muy claro qué quieren decir, ¿no? Yo voy a hacer empleo, yo no soy el señor Zapatero, yo voy... Mensajes claros, ¿no? Si vosotros tuvierais que elegir, os dijeran, sois, no sé, los jefes de comunicación del Vaticano, o me da igual, o sois unos cristianos corrientes, que lo que sois, con vuestro trabajo y demás, ¿qué mensaje os gustaría encajar, si me permiten la expresión, en la opinión pública? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Lo tenéis? Bueno, son muchos, pero si tuvierais que elegir uno, no, por esto es la gracia del ejercicio. Si tuvierais que elegir uno, Fina, yo creo que tú tienes uno, tienes cara de tener uno. Yo lo tengo así. Por ejemplo, comunicar no es una estrategia, es una necesidad. Vale, está bien, te lo retuiteo. Muy bien. María. Yo me estoy quedando en blanco, ¿eh? Bueno, si quieres puedes tener más de 140. De 140. Yo diría... hazte responsable con la comunicación de la Iglesia, porque eres parte de ella. Va contigo. Vale, lo retuiteo también. ¿Eleonora? Yo diría
No sé, diría, a ver, querer comunicar la fe es querer la fe. Bueno, está bastante bien, está bien, Pablo. Yo diría que la fe es comunicable en la sociedad actual y que depende de todos nosotros. Bueno, no está nada mal estos 4 tweets con los que vamos a acabar esta parte del programa. Lo cierto es que si estos 4 que están aquí esta noche y todos los que estuvieron en esas jornadas, incluso los que están ahí en sus casas, pues asumen esa responsabilidad, los que tengan algún tipo de interés y los demás, pues como culturilla general, pues la verdad es que puede haber una auténtica revolución. Fina, María, Pablo, Eli, para los amigos, gracias por haber estado con nosotros esta noche y las redes sociales y la opinión pública os esperan clarísimamente.